El 11 de marzo de 2004 era jueves y España apuraba una campaña electoral para celebrar elecciones ese mismo domingo. A las 7:36 de la mañana comenzó una cadena de 10 explosiones en 4 trenes de cercanías. Y a un país que se estaba desperezando, el terrorismo islamista lo sacó del letargo. Me cuentan los compañeros de servicios informativos que se ha producido un atentado en la estación de trenes de Atocha, aquí en Madrid. Javier Albizu era estudiante de periodismo. Y entonces recuerdo que fui a despertar a mis padres. Y les dije, oye, escuchad esto porque ha pasado algo muy gordo. Y Nuria Hernán regentaba una librería. Mi madre siempre por la mañana ponía las noticias y recuerdo que ese día nos comentó bastante alarmada que había habido unos atentados en Atocha. El estruendo de las detonaciones sacó a muchos madrileños de sus camas, sobre todo en las zonas más cercanas a los ataques. David García Asenjo, arquitecto. Me desperté casi 20 minutos antes de lo normal. Una especie de ruido hizo que saliera de la cama. En los barrios próximos a las vías del tren, como el de Pacífico, los vecinos se echaron a las calles para intentar ayudar. Sofía García, periodista cultural. Me crucé con muchos vecinos con mantas y también vi muchas mantas que los vecinos lanzaban por las ventanas. Fue la del 11 de marzo, una mañana de llamadas telefónicas, como las que recibieron Fernando Carrillo, informático, y Carlos Hidalgo, periodista. Mi madre me llamó para saber si estaba bien, me contó lo que había pasado, encendí la televisión. Ese día yo me desperté porque me llamaron por teléfono precisamente para preguntarme si iba en uno de los trenes. Y es que sin teléfonos inteligentes, solo las llamadas actuaron como bálsamo para quienes estaban en la lejanía. Y recuerdo aquel camino lleno de llamadas también, llamadas de familiares, de amigos, llamadas de compañeros de trabajo. Sabían que vivía cerca. En un país sobrecogido, la radio se convirtió en el principal canal de información. Hola, buenos días. Bueno, yo estaba en el andén, estábamos un montón de gente, lógicamente, hasta ahora, y ha habido una explosión tremenda. Pablo Dávila, diseñador gráfico. Iban cada 5 minutos en el programa de radio que yo oía habitualmente, iban ampliando el número de muertos, ¿no? Eso se me quedó como grabadísimo. Esa mañana, en un autobús, viajaba Irene Perosanz, estudiante de cuarto de educación secundaria obligatoria. El conductor puso la radio. Las caras eran de susto impresionante. Mientras tanto, la cifra de muertos no hacía sino crecer. Cuando entré en la ducha, hablaban de bastantes heridos y en los 10 minutos que tardé en ducharme y en vestirme, íbamos ya por 30 o algo así. Y las calles de la ciudad quedaron mudas. Ruth Martínez estudiaba segundo curso de bachillerato. Y lo que más recuerdo de esa mañana es volver a casa y el silencio. Y así, el silencio lo cubrió todo. El silencio que hubo en ese autobús fue algo que se me quedó marcado. Recuerdo el silencio, o sea, eso me impactó muchísimo. No recuerdo un silencio tan profundo en mi vida. Los atentados dejaron 192 muertos, casi 2.000 heridos y un país horrorizado. Bastante angustia e incertidumbre. Sobre todo mucho miedo, yo recuerdo mucho miedo ese día. Todo ese día fue la angustia del recuento. Lo del yihadismo es que lo veíamos como una película totalmente lejana. El gobierno de entonces, encabezado por José María Aznar, insistió en que el atentado había sido obra de la banda terrorista ETA, a pesar de que tenía informaciones de inteligencia que apuntaban a Al-Qaeda como autora de los ataques. Al 11 de marzo le siguieron muchos meses de dolor y de mentiras periodísticas. 20 años después, permanece el recuerdo de quienes ya no están. Y aún así, cada 11 de marzo, cuando me levanto, siento que aquel día perdí algo importante y muchos días yo en silencio escuchando la radio.